Hola, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta nuestra última jornada de talleres de este año. Vamos a esperar unos minutitos para que todos y todas se puedan ir conectando y mientras tanto nos puedan ir contando desde dónde están hoy día acompañándonos. Un gusto poder leerlos nuevamente. Bienvenidos todos. Ya veo y puedo leer a cada una y cada uno de donde están, desde Santa Juana, Puerto Montt, desde Arica, desde Punta Arenas, bienvenidos. Desde Pitrufquén también había visto por ahí, si no me equivoco. Sean todos muy bienvenidos desde Hualqui, La Serena, desde Puente Alto. Bienvenidas también desde Molina, un gusto poder saludarlos a todos y estar acompañándolos. Desde Ercilla, un gusto. Desde Santa Cruz, excelente. Desde La Cisterna también. Desde Rancagua, un gusto, Lorena. Villarrica, excelente. Desde Ñuble, es desde el Bosque. Desde Las Condes también, desde Iquique, Providencia, Talca. Hola, Copiapó también. Sean todos muy, muy bienvenidos a esta, insisto, nuestra última jornada de taller desde Tomé, desde Purén. Muchísimas gracias, les agradecemos enormemente que se estén conectando porque sabemos que ya iniciando diciembre, bueno, ya desde noviembre, que ha sido tremendamente corto, hemos empezado como un tornado de un montón de cosas y la escuela ya se empieza a ser un lugar donde comenzamos a correr y hay un montón de situaciones que hay que resolver, cerrar, todo era para ayer, en esta época del año. Entonces les agradecemos tremendamente desde cada uno de los lugares, rincones que se están conectando y acompañándonos una vez más en esta jornada. Mi nombre es Carla Saldívar y he estado durante todo el año acompañándolos dentro de estas jornadas de talleres que hemos realizado mes a mes. Finalizo saludando a los que se siguen conectando desde Purén, desde Tomé, desde San Bernardo, desde Ancud, un gusto. Desde Mineral El Salvador, un gusto, Enrique, bienvenido. Y desde San Bernardo, un gusto poder tenerlos a todos aquí junto a nosotros. Insisto, sabemos que ya comenzando diciembre empezamos una temporada que es de mucho ajetreo en las escuelas, comienzan las graduaciones, los cierres de año, estamos a la vuelta de la esquina con comenzar a finalizar los ciclos escolares. Hay algunos colegios que terminan el día 5, otros que ya terminan la próxima semana, el día 9, el 12, y con un poco más de extensión la tercera semana ya de diciembre. Así que de verdad, de todo corazón, agradecemos que nos puedan estar acompañando. Vamos a comenzar con nuestro taller, que repito, es nuestro último taller del año, ¿ya? Donde vamos a abordar y vamos a mirar el cómo evaluar para proyectar. Mirar hacer este cierre estratégico de un año escolar de este 2025 para poder proyectar este 2026 de manera adecuada. Este es un ejercicio que es esencial y que muchas veces, como les repito, con la vorágine del año, del cierre de año, con todos los compromisos que hay que tener. Hoy día tenemos colegios que, por ejemplo, no están funcionando porque hay jornadas de PAES. Entonces,
Por supuesto que eso hace que todo el calendario se retrase, hay un montón de situaciones que van ocurriendo. Entonces, sabemos que diciembre es fugaz, es un abrir y cerrar de ojos este cierre de año. Pero es prioritario que nosotros podamos hacer un cierre de año estratégico como comunidades educativas y que esto nos permita finalmente saber cómo vamos a proyectar nuestro 2026. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a trabajar es esa mirada, cómo proyectamos estratégicamente, cómo lo hacemos eficientemente, considerando que, insisto, es un abrir y cerrar de ojos diciembre y ya estamos cansados, cuesta un poco más, pero dejar esta acción para el próximo año puede hacer que podamos obviar ciertas situaciones. Entonces, lo mejor es, como dicen por ahí, hacerlo en tibiecito. ¿Ya? Cuando todavía estamos aquí en este año y todavía tenemos la oportunidad de observar, dialogar, conversar y construir, ¿ya? Que es lo más importante. El objetivo de este taller está un poco en poder orientarlos a los equipos directivos y a la comunidad educativa en general a hacer una reflexión estructurada sobre los logros y los desafíos de este año, ¿ya? Que les permita a ustedes proyectar acciones estratégicas para el 2026. Nuestra ruta de trabajo va a consistir siempre, como digo, como hemos hecho rutinario en estos procesos de talleres, en 2 módulos. Por un lado vamos a mirar lo importante que es evaluar, ¿ya? Lo importante de hacer una lectura estratégica del año escolar. Y por otro, vamos a mirar el proyectar para transformar y buscar esos focos que son estratégicos ya de cara al año 2026, ¿sí? Pero antes de comenzar, siempre es importante que podamos conversar en la medida que nos permite esta plataforma, ¿ya? Entonces los invito en el chat a poder contestar esta pregunta, ¿cómo impacta hacer un cierre de año estratégico en las decisiones y aprendizajes de nuestros estudiantes del próximo año? Quiero que reflexionemos, que partamos reflexionando en cómo hacer este cierre estratégico. ¿Creen ustedes que puede llegar a impactar a nuestros estudiantes 2026? En cómo va a ser ese próximo año. Los invito a responder en el chat. Quiero que observen, así como, ¿por qué hacer este cierre de año estratégico en mi comunidad? O yo misma, personalmente, ustedes mismos como docente, en su práctica docente, creen que podría impactar en las decisiones y aprendizajes de nuestros estudiantes ya de cara al próximo año. Los leo, profes. Bienvenidos a los últimos conectados también que veo desde Concepción, Valdivia, Rengo, desde Peñaflor. Un gusto. Los leo, profes. Ya cuéntenme, ¿cómo creen que hacer un cierre estratégico de año impacta ya en nuestros estudiantes? Desde Algarrobo también. Mientras tanto, cada uno de ustedes va escribiendo sus respuestas, recordarles algunas cosas que son importantes. El material se envía ya siempre posterior al taller. Por lo general, primero se hace el envío del certificado y luego se hace envío del material, para que tengan calma porque les va a llegar de todas maneras. Quienes no les han llegado siempre su certificado, pueden escribirnos a contacto@academiaciemax.cl y nosotros vamos a hacer llegar el certificado pendiente, ¿sí? Voy leyéndolos en sus respuestas. Un cierre de año estratégico ayuda a llevar todo de manera más orgánica y permite ir cerrando ciclos de mejoras con miras a nuevos desafíos, a abordar lo que necesitará una retroalimentación. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Debería impactar de forma positiva, ¿ya? Porque el año a año deberíamos ir mejorando cada estrategia trabajada. Súper, tremendamente importante lo que dice Karina. Debiésemos pensar que hacer un cierre estratégico nos debiese impactar de manera positiva, porque el mirarnos, ¿cierto? El mirar el año, el mirar todo lo que aconteció durante este año, nos debiese permitir transformar, ¿cierto? Ver cómo profundizamos en aquellas cosas que resultaron de manera maravillosa y aquellas que la verdad debemos mejorar, ¿cierto?
va a permitir focalizar y generar oportunidades de mejora en ciertas áreas, sin duda, ¿cierto? Es así. Mirarnos también es decir, ok, ¿dónde hay oportunidades? ¿Cierto? Y mirarlo desde ese punto de vista también es importante, porque por lo general vemos lo que hay que mejorar, ¿ya? Que no es lo mismo que mirar las oportunidades. Es una forma diferente de evaluar y de planificar o pensar el próximo año. Les va a permitir celebrar logros. ¡Qué tremendo es decir eso! Porque qué poco celebramos nuestros logros como docentes en la escuela, ¿cierto? La escuela es un entorno donde hacemos muchas celebraciones, ¿cierto? Celebramos el día del padre, de la madre, del profesor, de los estudiantes, el aniversario del colegio, hacemos nuestra semana de las ciencias, del lenguaje, de las matemáticas, ¿cierto? El día de la convivencia escolar, tenemos muchas celebraciones, ¿cierto? Pero qué poco celebramos los logros, ¿cierto? Al cierre de año. Y qué importante es hacerlo, ¿ya? Porque eso releva el trabajo que nosotros hemos hecho durante el año. Hay que pensar, por supuesto, siempre en cómo está nuestra comunidad, ¿cierto? Cómo están nuestros docentes, como bien dice Brígida. De qué manera se termina el año con los niños. Y hay que tener comunicación constante con el resto de la comunidad. Hay que ver los detalles que no salieron y buscar nuevas soluciones. Qué interesante lo que nos relata Brígida. Tenemos que mirarnos también, ¿cierto? Mirarnos cómo terminamos el año, mirar cómo están nuestros colegas, ¿cierto? Todos en la comunidad. Cómo se cierra para ver cuáles son también en perspectiva las cosas que queremos mejorar, ¿cierto? E insisto, que queremos quizás profundizar, ¿ya? Hacerlas de manera mucho mejor o repetir simplemente porque fueron exitosas para este año. Es importante para la programación y la mejora del próximo año. Es importante ya que va a permitir planificar en base a las necesidades de los estudiantes. Qué clave lo que nos dice Daniela, ¿cierto? Mirar también para poder planificar las necesidades de estos estudiantes. Recordemos que para muchos de nuestros estudiantes en la escuela fue un primer año, ya, porque a lo mejor fueron estudiantes nuevos para un curso, porque a lo mejor ese curso fue nuevo en este ciclo que pasó. Pensemos en un quinto básico, en un pre-kinder, en un primero básico, ¿cierto? En esos cursos, en un primero medio, en esos cursos donde son estos primeros años, ¿cierto?, de un ciclo y que nos permiten, por ejemplo, observar ciertas necesidades que podemos detectar para poder mejorar, ¿ya?, ese proceso. Hacer un buen cierre y ver las proyecciones 2026 va a motivar positivamente. Excelente, muy bien, porque nos va a permitir ver los objetivos logrados y cuáles quedaron pendientes, y eso va a motivar, por supuesto, siempre a mejorar. Focalizar en las dificultades, proyectar cambios. Excelente. O sea, todo lo que ustedes dicen hoy día habla de que efectivamente el cierre de año que nosotros hagamos sí va a permitir que podamos tomar decisiones que son cruciales en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y que en ese sentido, esas decisiones cruciales, por supuesto que van a impactar dentro en todo lo que va a ser el proceso de aprendizaje para el próximo año. Entonces, tener esta mirada crítica hoy día, como les decía yo, en tibiecito, es tremendamente esencial, porque ya cuando pasamos las vacaciones y ya descansamos y ya un poco logramos volver a construirnos, ¿cierto?, en nuestro descanso que tenemos durante el verano, y nuestros niños también, llegamos en una forma tan en frío que hay ciertos elementos que se nos van quedando atrás, y proyectarlos en el fondo para poder generar el nuevo año ya no nos hace mirar necesariamente cuáles son esos desafíos. Entonces, al menos tenerlos claros y hacer un cierre que sea estratégico, sí es importantísimo. Veamos el primer módulo entonces, profes, ¿ya? Porque es importante la revisión de metas institucionales. Todo lo que ustedes relatan es tremendamente correcto, pero porque además es importante la evaluación del cumplimiento de metas del cierre de año escolar en un proceso clave para garantizar una gestión basada en evidencias, ¿ya? Por sobre todo, lo que debemos hacer dentro de un proceso de año cierre estratégico
es que todo lo que nosotros vayamos a evaluar no solo sea desde un sentir, de manera cualitativa. Yo creo que este año no fue el mejor año que hemos tenido en el colegio. El yo creo, ¿cierto? Por lo general va a venir desde un sentimiento, ¿cierto? Basado en nuestra experiencia. Quizás efectivamente no fue un buen año en términos anímicos, en términos emocionales. Tuvimos que contener muchas situaciones dentro del aula. A lo mejor fue agotador en torno a la relación que tuvimos que establecer con nuestros apoderados. A lo mejor fue agotador porque yo personalmente tuve un año muy agotador, ¿cierto? Entonces, eso me hace sentir que este no fue un buen año. Sin embargo, es importantísimo hacer esta evaluación siempre basado en las evidencias. ¿Qué es lo que logramos? ¿Cierto? ¿Cuántos niños tenemos para una promoción al año siguiente? ¿Cómo estuvo el proceso de asistencia de nuestros estudiantes? ¿Cuáles fueron los meses más críticos en cuanto a asistencia? ¿Cuáles fueron los más maravillosos en cuanto a esa asistencia también? ¿Cuántos estudiantes tenemos hoy día en posibilidades de repetir un curso? ¿Por qué los tenemos en posibilidad de repetir un curso? ¿Qué dice el dato de promedio de aprobación de cada uno de los cursos? ¿Cuál es el promedio general del curso para poder aprobarlo? Y en cada ciclo, ¿cuál es el promedio de ese ciclo por los cursos que lo conforman? Esos son evidencias, son datos, ¿ya? Que, claro, a las luces de lo que es el proceso educativo, que a veces es bastante agotador, muchas veces dejamos de observar esos datos y nos quedamos con la percepción. Lo importante de poder hacer un cierre de año estratégico es que podamos tomar los datos como un antecedente importante y fundamental para ver cuál es el proceso de mejora y establecer esta acción de mejora continua. Es importante que podamos establecer una revisión de metas institucionales, ¿ya? A partir de elementos que son importantísimos como datos. Primero, valorar el impacto de las acciones implementadas en relación con los objetivos que nos hemos planteado en el PME, ¿ya? En nuestro plan de mejoramiento educativo. Y, por supuesto, en los indicadores de nuestros IDPS, ¿cierto? Mirar esos datos es tremendamente importante, porque el PME, que es nuestro plan de mejoramiento, nos permite observar todas las acciones que nosotros hicimos, ¿ya? O planificamos como acciones estratégicas durante el año para poder mejorar ciertos elementos, ¿cierto?, del proceso educativo de nuestros estudiantes. Entonces, mirar esas acciones y el impacto que ha tenido durante el año, esas acciones que hemos generado, es tremendamente importante, ¿ya? El PME nos permite valorar desde lo cuantitativo, desde el logro, y también valorar desde lo cualitativo, cómo nos sentimos durante este proceso o cómo percibimos que fue este proceso. Por lo tanto, es un elemento que es fundamental. Y por otra parte, tenemos los IDPS, nuestros indicadores de desarrollo personal y social, que recibimos un dato, ¿cierto?, cuando llegó nuestros resultados SIMS en cada uno de nuestros colegios a comienzo de año. Ese dato inmediatamente a nosotros nos marca una meta, ¿ya? Nos marca una meta, por ejemplo, en la percepción que tienen nuestras familias y nuestros estudiantes sobre la convivencia escolar, ¿cierto? La percepción que tienen nuestras familias, ¿cierto?, sobre las altas capacidades que pueden tener nuestros estudiantes en proyectarlos al futuro, ¿sí? Esos elementos que están dentro de estos indicadores entregados a inicio de año nos permitió de alguna forma visualizarlos para marcar metas. ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo va a cambiar de cara a este nuevo CIMSE que se rindió? ¿Cómo creemos que van a venir esos resultados, cierto? Para el próximo año, cuando los recibamos en conjunto con los resultados que tienen que ver con lo académico. ¿Ya? Esos datos son tremendamente importantes también. Identificar brechas entre lo planificado y lo logrado es una acción que es fundamental, ¿cierto? Mirar qué fue lo que planificamos. Y ojo, esta es una acción que es importante, por ejemplo, hacer cuando planificamos una unidad de aprendizaje incluso con nuestros estudiantes. ¿Qué fue lo que planificamos? ¿Qué fue lo que queríamos hacer a inicio de año o que miramos en perspectiva en el cierre del año anterior, ¿cierto? Y observar cuál es la brecha. ¿Esto planificamos? Esto logramos. ¿Logramos mucho? ¿Logramos poco? ¿Esos logros nos permitieron avanzar?
la verdad que nos mantuvieron en el mismo lugar, ¿cierto? Es importante acortar la brecha entre lo que planificamos, ¿cierto? Y lo que estamos ejecutando realmente. ¿Le hacemos un seguimiento a eso? Ese elemento es tremendamente importante. Y tomar decisiones estratégicas para el próximo ciclo escolar es también una acción tremendamente relevante de cara a no solo mirar cuando los estudiantes pasan de curso, sino en cada uno de los ciclos que nuestros estudiantes empiezan a pertenecer. Cuando tenemos nuestros estudiantes de kinder, ¿cierto?, que pasan a la educación básica, mirar cómo vamos a tomar acciones estratégicas que impacten en estos niños que van a empezar este nuevo ciclo. Nuestros estudiantes de cuarto básico que cierran el ciclo básico y pasan a quinto, ya enfrentando este segundo ciclo, de cara a lo que también ya genera una dinámica de cambio también para estos estudiantes y cómo esa dinámica de cambio también va a impactar directamente en cómo ellos se vislumbran en perspectiva hacia la enseñanza media. ¿Qué podemos hacer para que esos ciclos de quiebre les permitan a nuestros estudiantes de cara al próximo año tener mejores procesos de adaptación? La evaluación hay que mirarla ya como un proceso reflexivo. Por lo general, y creo que esto ya lo hemos conversado en otras charlas, o quizás cuando he ido a hacer algunos cursos de capacitación, siempre le digo a los profesores, nosotros, particularmente nosotros, y básicamente como sociedad en general, tendemos a mirar la evaluación como una acción punitiva, ya como algo que es malo, ¿cierto? Como algo que va a tener una consecuencia que no necesariamente la miramos siempre en positivo, porque cada vez que hablamos de evaluación, hablamos de una situación que quizás por no haber hecho o por no haber estado a la altura quizás de un indicador, de una rúbrica, de un proceso, ¿cierto? Creemos que van a haber situaciones que van a ser punitivas o que van a ser negativas para nosotros, ¿cierto? Un despido, procesos que pueden tener relación con una disminución de sueldo, ¿sí? La evaluación no debiese contemplarse como una acción punitiva, sino que debiese mirarse como un proceso reflexivo. Constantemente y de una manera periódica, no solamente a fin de año, sino que durante todo el año, debiésemos crear instancias de reflexión donde vayamos evaluando cómo vamos avanzando. Sin duda el cierre de año es tremendamente importante porque recogemos todo el proceso, ¿ya?, que fue este ciclo académico. Pero debemos mirarlo desde ese punto de vista, desde una acción que es reflexiva. Si en nuestro panorama de cantidad de acciones que planificamos y las que logramos ejecutar hay una brecha muy amplia, eso debiese llevarnos a una reflexión y orientar una toma de decisión, ¿sí? No nos debiese decir o ponernos en el lugar de qué fue o quiénes son los culpables de que esta situación no se haya generado y cómo hacemos ya que esas culpabilidades, ¿cierto?, remedien esta situación. No. El proceso de evaluación institucional siempre tiene que ser de cara a poder orientar decisiones y debiese permitirnos ya buscar la mejora, crecer ya como institución, como profesionales. No debiese tomarse tampoco como un mecanismo de control. Y eso también es importante, ya dentro de las comunidades educativas, cuando ocurren procesos, por ejemplo, de observación en el aula, de acompañamiento a los procesos de planificación o en las reuniones de equipos de coordinaciones, se tiende a pensar que esas acciones son mecanismos de control al proceso educativo o a la acción profesional que estamos dedicando nosotros como docentes. Sin embargo, esas acciones son fundamentales para poder relevar cuáles son las situaciones, para poder evaluar cuáles son las situaciones que hay que mejorar, que hay que mirar en perspectiva. Por eso leerlos en cuanto a un proceso de evaluación de manera positiva, decir, esto nos permite rescatar oportunidades, nos permite celebrar logros, hace entender que hay una visión de este proceso evaluativo que es tremendamente positivo para las comunidades. Y es así como tenemos que instalarlo.
y como líderes dentro de una comunidad, no solamente en el rol de jefe UTP o de equipo directivo o de coordinador, sino que como docentes también, como líderes pedagógicos que somos, tenemos que hacer que esta situación también se empape para el resto de nuestros colegas, ¿cierto? Entender que los procesos de evaluación permiten eso. Por lo tanto, entenderlo de esa manera es fundamental y transmitirlo de esa manera también debiese ser fundamental. Vamos a mirar un enfoque metodológico para la revisión, ¿ya? Para que ustedes puedan tener herramientas para poder revisar, para poder hacer este proceso de evaluación, ¿sí? Para poder hacer una lógica de evaluación estratégica, es importante que puedan considerar 3 elementos que son importantes. Por un lado, hacer la triangulación de evidencia, ¿ya? Mirar los datos internos, las evaluaciones y los registros que nosotros tenemos, lo que les nombraba anteriormente. Mirar la asistencia de nuestros estudiantes es fundamental. Mirar la asistencia a reuniones de apoderados, ¿ya? Mirar el promedio general de los cursos y mirar el promedio general por ciclo, ¿sí? Esos datos internos son importantísimos. Y eso triangularlo, hacer una relación en cuanto a los datos externos que tenemos, ¿cierto? Al CIMSE, al DIA o a otros instrumentos que podamos tener de otras entidades que nos permiten tener datos, ¿cierto? Y cómo esos datos, en relación a lo que es una medición externa con los datos que tenemos internos, van teniendo cierta relación, ¿sí? Mirar metas cuantitativas, ver los indicadores de logro, por ejemplo, los resultados académicos, asistencias y retención, y las metas cualitativas, prácticas pedagógicas, clima escolar y participación comunitaria, ¿sí? Estos son los elementos que son importantes tener en consideración para poder hacer esta evaluación estratégica. Tienen 3 elementos a la mira. Algunas herramientas ya que podemos entregarles en este taller que les pueden servir como para poder tomar este enfoque estratégico es, por ejemplo, hacer una matriz muy similar a la que aparece acá por cada uno de esos ejes, donde vayan a ir comparando entre lo planificado y lo logrado, ¿ya? Y eso les va a permitir, como vimos anteriormente, ir identificando estas brechas. Entonces, por ejemplo, si una meta de mi PME tiene que ver con la mejora de la asistencia y otra tiene que ver con fortalecer la lectura, mi indicador va a estar dado a partir del porcentaje de asistencia anual y el porcentaje de estudiantes en nivel adecuado, ¿cierto? En el proceso de lectura. Y me voy a establecer metas, ¿cierto? Resultados esperados que tengo. ¿Cuál es el resultado que yo quería? Yo quería que el promedio anual, ¿cierto?, del colegio fuese un 95% de asistencia. Y en el caso de la lectura, yo estimé, cuando miré mi planificación el año anterior, es que esperaba que tener un 80% de estudiantes que estuviesen en el nivel adecuado. El resultado real es que tuvimos un 92% de asistencia. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿cierto? Y en la lectura logramos tener un 78%. ¿Qué es lo que nos dice, cierto? Estos indicadores, esta tabla comparativa, nos muestra que si bien no logramos ya el resultado que teníamos esperado ya para cada una de las metas que teníamos y con los indicadores que nos habíamos generado, ¿cierto? No hay una gran brecha, ¿sí? Hemos tenido en el fondo un logro que es cercano a lo que nos habíamos generado como meta. Y eso es importante mirar, porque a continuación uno puede ver las acciones que se desempeñaron, seleccionar esas acciones que vamos a repetir y cuáles quizás tenemos que mejorar o son una oportunidad para que de verdad podamos alcanzar la meta. Podemos repetir la meta o podemos aumentar esta meta, ¿sí? Porque esta vez estuvimos tan cerca que la próxima vez la vamos a pasar con creces, ¿sí? Entonces, y en este cuadro particularmente nos permitimos poner observaciones, como por ejemplo dice, necesidad de reforzar estrategias motivacionales, ¿sí? Y en el otro caso dice, avances significativos, pero falta apoyo en el primer ciclo, ¿sí? Entonces, esos datos nos permiten a nosotros ya entender
los motivos por los cuales tenemos esta brecha, que en este caso, insisto, no es tan amplia, pero que nos da cara a poder entender cómo podemos desafiarnos para el próximo año. Otra forma, ¿ya? Y que es un poco más lúdica, ¡ay, no vienen los colores! ¿Ya? Pero es un semáforo, ¿ya? Es un semáforo de avance. Cuando les llegue la presentación la van a poder ver como con los colores, ¿ya? La idea es poder visualizar nuestras metas solamente con colores, ¿ya? Esto es una dinámica para poder presentar de manera rápida y generar conversaciones sobre las prioridades, ¿cierto? Entonces tenemos el poner la meta, ¿cierto? Ya, nuestra meta era mejorar la asistencia, la lectura y mejorar en convivencia escolar. Y en la asistencia mejoramos, por ejemplo, y nuestro estado del semáforo está en verde. En lectura no fue tan bien, entonces nuestro semáforo está en rojo. Y en convivencia escolar avanzamos, pero no lo suficiente, entonces estamos en amarillo. A partir de esta dinámica ya, o de esta acción metodológica, de esta herramienta de poder utilizar, nos vamos a permitir generar una conversación, ya, con los docentes, ¿cierto?, con la comunidad educativa en general, en todas las instancias que vamos a tener durante este fin de año para poder reflexionar. Y a partir de eso, también mirar cuáles son las oportunidades y los desafíos de cara al próximo año. Otra acción que es importante es poder incorporar herramientas digitales, ¿ya? Y para eso les sugiero algunas que quizás algunos ya conocen, pero que son interesantes de poder trabajar, ¿ya?, con los docentes, como por ejemplo Miro, ya, que es un tablero colaborativo para logros y desafíos, ¿ya? Donde uno puede poner así como en Post-it el poder ir, Post-it digitales, ¿ya?, e ir construyendo de manera colaborativa cuáles observamos que son nuestros logros y por otra parte cuáles observamos que son los desafíos, y eso va construyendo en el fondo un panel que nos va estableciendo la información que cada uno en su propia visión tiene. Jamboard es una lluvia de ideas visual también, que es bastante interesante. Mentimeter, que creo que es como la que más ocupamos, es poder sacar una encuesta y nubes de palabras también, de conceptos, sobre preguntas de reflexión que le podamos hacer a nuestros docentes. Por ejemplo, decirles, ¿cómo sienten ustedes que finalizan este año?, ¿cierto? Y a continuación trabajar con ellos quizás alguna encuesta que les permita orientar o hacer una bajada sobre esa sensación de finalización que están teniendo. Google Sheet, que es este Excel que tenemos, ¿cierto?, en nuestras nubes, sobre todo los que tienen así como correo institucional, busquen esta herramienta. Nos va a permitir crear matrices de cumplimiento y el semáforo también, ¿ya? Esas matrices que vimos anteriormente, ¿ya? Este cuadro que está acá. Aquí el semáforo, ¿cierto? Y esta matriz sugerida que está acá va a permitir poder trabajarla, tenerla en una nube, ¿cierto? Y poder de manera inmediata, en colaboración con los profesores, ir robusteciendo esa data. Y Padlet, que permite compartir evidencias y buenas prácticas, ¿sí? Cuando tengan la presentación van a poder mirar de cerca cada una de estas presentaciones como para que se puedan ir haciendo una idea, ¿sí?, de cómo van funcionando cada una de ellas y cómo nos van a permitir desde el área digital como herramientas poder trabajar también con nuestros docentes y tener este registro de evidencia. Y hacerlo dinámico también, porque muchas veces cuando nos ponemos a hacer el proceso de evaluación de cierre de año, insisto, estamos todos cerrando el año, sobre todo los procesos académicos, de manera agotados, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando hacemos estos cierres, posterior a que pasaron las graduaciones, la promoción, la matrícula, todo ese proceso, ya estamos todos así agotados, estamos así como lánguidos, ¿cierto? Entonces, usar este tipo de herramientas digitales lo que nos permite es también un poco eso, innovar en cómo hacemos el proceso de evaluación y también en poder hacerlo más participativo, más dinámico, y de esa forma permitirnos que realmente la motivación de una evaluación estratégica para el cierre de año se cumpla. Otras preguntas guías que pueden ser para el análisis, ¿ya? ¿Qué metas del PME se cumplieron plenamente y por qué? ¿Ya? ¿Dónde hubo avances parciales y cuáles fueron los factores limitantes?
qué aprendizajes institucionales emergen de este análisis y cómo se vinculan estos resultados con los IDPS y las necesidades reales de la comunidad, ¿sí? Estas preguntas que aparecen acá son sugeridas que les pueden permitir orientar el proceso de evaluación, trabajar con las herramientas que vimos anteriormente para poder hacer esta evaluación estratégica. ¿Por qué es clave hacer este análisis? Porque como ya hemos conversado y ustedes mismos lo han indicado, nos va a permitir vincular datos con acciones, ¿sí? Muchas veces tenemos la sensación que hacemos muchas cosas ya durante el año, durante el día incluso también, durante la semana, así como hemos tenido una semana agotadora, hemos hecho muchas cosas y tenemos una sensación de que no avanzamos, ¿sí? Que no vemos resultados con nuestros estudiantes o a veces sentimos que avanzamos y ocurre una situación y es como, oh, di 3 pasos hacia atrás, ¿ya? Hacer esta evaluación, este análisis me va a permitir eso, mirar el dato, ya que es importante y frente a ese dato, mirar cuáles son las acciones que yo llevé a cabo. A lo mejor hice muchas acciones, pero ¿cuántas de esas acciones realmente tuvieron impacto? Por ahí dicen muchas veces que menos a veces es más, ¿cierto? Entonces a veces cuando generamos muchas estrategias, muchas acciones, para el dato no hemos tenido un gran impacto. Entonces eso inmediatamente nos va a permitir tomar alguna decisión. Les va a permitir generar aprendizajes institucionales para la mejora y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental mirarlo desde un aprendizaje institucional? ¿Ya? Porque cuando evaluamos todos juntos, cuando vemos todos juntos el avance, miramos los datos, miramos las oportunidades, todos juntos, lo que hacemos es aunar un criterio. Hay una toma de decisión que es conjunta, hay lineamientos que estamos cumpliendo, que estamos mirando de manera conjunta. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros tiene que desempeñar el proceso de aprendizaje en la sala de clases, ya no está ajeno ya del proceso. Es diferente cuando evalúan los equipos de gestión, ¿cierto? O los equipos directivos a puertas cerradas, todo lo que fueron los datos del PME y no se incluyen a los docentes y después se envían directrices, estrategias que hay que hacer, a cuando lo hacemos de manera institucional. Cuando lo hacemos de manera institucional, entre todos podemos mirar los logros y generar este aprendizaje para que todos podamos incorporarlos, ¿sí? Y de esa manera hacemos que el trabajo realmente sea transversal. Cuando queremos instaurar estrategias que pueden fortalecer los procesos de aprendizaje para todos los niveles, para todos los estudiantes, estrategias que pueden mejorar la convivencia escolar, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental mirarlo desde ese punto de vista. Y fortalecer la cultura de evaluación estratégica. Cuando nosotros instalamos al cierre del año, ¿cierto? El poder evaluar, lo hacemos no de cara, como les decía, a poder hacer una acción punitiva, sino lo hacemos porque somos una comunidad estratégica, somos una escuela, una institución que es estratégica en la toma de decisiones. Y por eso nos tomamos este tiempo que es fundamental para poder revisar y esta cultura de esta visión de evaluación estratégica nos va a permitir que cuando generemos instancias durante el año de observaciones en aula, acompañamientos, reuniones focalizadas con equipos, ¿cierto? Coordinaciones, mirarlas desde eso, desde una acción que es estratégica que permite fortalecer nuestra labor. Pasos para el análisis del año generales. 1, la revisión de las evidencias, como mirábamos, la identificación de las brechas de logro y la sistematización. Ojalá puedan tener matrices, ¿ya? Donde puedan ir registrando y también puedan tener la evidencia de cuáles son las brechas, estos aprendizajes que son emergentes, etcétera. ¿Sí? Algunos tips que les pueden servir para un análisis efectivo. Por un lado, triangular los datos, que lo habíamos mirado, que cruzar las diferentes fuentes de información para obtener una visión más completa y confiable. ¿Ya? ¿Por qué hacerlo como tips? Es porque va a evitar que las decisiones sean basadas en un solo indicador. ¿Ya? Por ejemplo, la comprensión lectora. Cuando los logros, por ejemplo, comprensión lectora, que es una acción que por lo general es fundamental dentro de las escuelas y que se hace de manera transversal, ¿cierto? Y ese logro
sobre las acciones que se hicieron, quizás no tuvieron los resultados que habíamos esperado, nos hacen mirar solo ese indicador para tomar decisiones, dejando afuera un montón de otros factores, ¿ya? Que están a las luces de otros datos, ¿ya? Por lo tanto, triangular en el fondo toda la información que tengan a disposición va a ser importantísimo para esa acción, ¿ya? Y porque además les va a permitir validar hallazgos y descubrir patrones ocultos, ¿sí? Muchas veces en las acciones que desempeñamos hay acciones o situaciones que son patrones que son ocultos, que no nos damos cuenta que están ocurriendo, ¿sí? No nos damos cuenta porque están dentro de la vorágine de la tarea de ir educando o de lo que la escuela demanda. Entonces, tomar todos los datos, todos los factores que inciden en ciertas situaciones nos va a permitir tener una mirada más amplia y profunda. ¿Cómo se aplica la triangulación? Buscar los aprendizajes, ¿ya? Resultados. Mirar la gestión, cruzar la asistencia, participación de actividades. Ojo ahí, participación de actividades. Si el colegio, por ejemplo, tiene actividades como una actividad cultural el fin de semana o una feria de las pulgas, o tienen instalado acciones que son complementarias a las actividades que se hacen con los docentes, o las mismas actividades extra programáticas que el colegio imparte, ¿cómo estuvo la participación? ¿Cómo estuvo la asistencia? ¿Sí? El clima escolar también, analizar encuestas de convivencia junto con los reportes de incidentes y las entrevistas que hubieron en el año, ¿sí? Eso es triangular datos, tomar datos de aprendizajes, de gestión y de clima escolar. Y algún ejemplo práctico, por ejemplo, si el rendimiento de la lectura bajó, revisar, por ejemplo, datos en relación a quiénes son los estudiantes que faltan frecuentemente o cuáles son los cursos que tienen más índices de ausencia, ¿cierto? Desde el clima escolar, preguntarse en cuanto al ambiente, ¿hay una percepción por parte de nuestros apoderados y estudiantes de ser un ambiente seguro y motivador? Y en cuanto a las prácticas pedagógicas, mirar si se aplicaron todas las estrategias acordadas durante el año, ¿sí? Esa es una triangulación general. Otro tip que es efectivo para el análisis es priorizar lo relevante, y eso es importante, porque no todo tiene el mismo peso, ¿sí? El análisis debe enfocarse en los factores críticos que impactan en aprendizajes que son prioritarios y metas institucionales, ¿ya? Por eso es importante, por ejemplo, usar la regla del 80-20, identificar el 20% de los factores que explican el 80% de los resultados, ¿sí? Preguntarnos qué indicadores están directamente vinculados con los aprendizajes prioritarios o qué brechas afectan más la equidad y la calidad, ¿sí? Es importante en el fondo hacer esta estrategia ya del 80-20, porque de esa forma, como dice acá, nos va a permitir priorizar lo relevante. La escuela siempre tiene muchas demandas, ¿ya? Siempre hay muchas situaciones que tenemos que resolver. Por eso es importante siempre mirar desde lo que debemos priorizar. Otro tips para un análisis efectivo es poner foco en la causa, no solamente en el síntoma, ¿ya? Por lo general, que es un error muy común que cometemos, es quedarse con el dato superficial, en el fondo mirar el síntoma y no indagar en el por qué, cuáles son las causas que esto lo provoca. Por ejemplo, miramos como síntoma la baja asistencia y nos quedamos como eso, así como chuta, los chiquillos están faltando mucho, eso está haciendo que los procesos de evaluación no sean los correctos, los procesos de evaluación formativa no logran llegar a puerto, no logramos hacer procesos de aprendizaje que sean continuos, cuando hacemos evaluaciones sumativas, por supuesto que eso va a afectar en el proceso de los resultados que vayamos a tener, porque si no hubo un proceso formativo para estos estudiantes, sin duda van a afectar en el resultado general que puedan tener, ¿ya? Entonces nos quedamos en el síntoma. Hay baja asistencia y vemos todo lo que eso nos implica. Sin embargo, no vamos a mirar la causa, ¿ya? Y quizás, por ejemplo, alguna causa podría ser la falta de sentido de pertenencia que tienen los estudiantes. No importa si falto al colegio, no pasa nada. No estoy ni ahí con ir al colegio, ya no me interesa. Problemas de transporte que pueden haber en lugares que son
bastante alejados, ¿cierto? Tenemos altos niveles de inasistencia. ¿Por qué? Porque hay una dificultad o quizás un clima escolar que es negativo, ¿sí? Hay un montón de otros elementos, ¿cierto?, que pueden estar dentro de este síntoma de baja asistencia. A veces tendemos a mirar así como, sí, como estamos en un contexto vulnerable, claro, por supuesto, el tema de la asistencia es súper complejo, los papás no llevan a los niños, ¿ya? Pero ahí seguimos viendo en el fondo el síntoma, pero no hemos ido a mirar de manera detallada la causa. ¿Ya? Este proceso de evaluación es importante que lo hagamos desde ese punto de vista. Mirar las entrevistas que hubo con los apoderados, cuántos se citaron por temas de asistencia, siguiendo el ejemplo, ¿sí? Y ahí es importante que nos apliquemos la regla de los 5 porqués. Preguntarse 5 veces por qué, ¿ya? Hasta llegar a la raíz del problema, ¿ya? ¿Por qué tenemos baja asistencia? Chuta, porque los apoderados no llevan a los niños al colegio. ¿Por qué no llevan a los niños al colegio? Porque consideran que hoy día el proceso de aprendizaje no es relevante para ellos. ¿Por qué consideran que no es relevante? ¿Sí? Y así continuar hasta llegar al fondo de la causa, ¿sí? Esa estrategia es bastante efectiva para poder hacer este proceso de análisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo es importante involucrar a los docentes en este proceso? Por lo general, como les decía anteriormente, los procesos de evaluación los hacemos a puertas cerradas. Ya lo hace el equipo de gestión, lo hace el equipo directivo, ¿cierto? Mientras tanto, el profesor, ¿qué hace? El profesor planifica el próximo año, ¿cierto? Va planificando, hace la red de contenidos para el próximo año, planifica la primera unidad, deja la evaluación diagnóstica del próximo año lista, ¿sí? Pero el profesor está haciendo todas esas acciones sin tener ningún proceso de evaluación de lo que fue este año, sin hacer un análisis de lo que fue este año. Entonces, es tremendamente importante que nosotros podamos fomentar dentro de este proceso la autonomía profesional, la responsabilidad compartida y la cultura de mejora continua, ¿sí? Instar a que en este proceso de construir la red de contenidos para el próximo año, de planificar la primera unidad o la unidad 0 o planificar el diagnóstico, se generen elementos que sean fundamentales, como los ajustes que van a ser necesarios, ¿sí? ¿Cómo vemos los ajustes que son necesarios? Profesor, ¿tiene la claridad de cómo fue la cobertura curricular de este año? ¿Cómo fue? Usted está recibiendo un curso que es nuevo, que usted no trabajó el año pasado. Le entregaron todo lo que fue la cobertura del currículum de ese curso. ¿Qué quedó pendiente? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron los objetivos donde no pudimos trabajarlos de manera tan completa o hubieron más dificultades? ¿Sí? Son antecedentes. Logros alcanzados de los aprendizajes prioritarios y desafíos y brechas en las propias prácticas, ¿sí? No podemos hacer un trabajo que sea técnico únicamente sin hacer una acción de evaluación. No podemos permitirnos planificar un próximo año sin tener datos, sin analizar, sin mirar lo que fue este año, sin recoger lo que nuestro colega nos pueda decir de la experiencia que él tuvo con algún curso y que el próximo año ya no va a ser su curso, pero sí va a ser el mío, ¿sí? Si yo trabajo, por ejemplo, dentro de un ciclo, hago matemáticas dentro de este ciclo, hago ciencias dentro de este ciclo, no le tengo que traspasar a nadie, pero sí tengo que hacer esta mirada, ¿cierto? Sí tengo que ver, ¿ya? Hay un análisis que es como docente en nuestra práctica pedagógica y hay otros que los convoca también el mirar la práctica de liderazgo como profesor jefe. Hay que hacer una invitación a hacer un análisis personal, ¿sí? Y aquí les puedo entregar 3 pilares que pueden trabajar con los docentes para que puedan de manera autónoma, ¿cierto? Y luego de manera comunitaria, todos en conjunto también, de poder conversarlo y desde ahí partir las acciones de planificación, ¿ya? Donde podamos hacer una revisión de evidencias propias, ¿cierto? Y evidencias propias no solamente son las evaluaciones internas, sino, por ejemplo, si durante este año me fueron a observar a la sala de clases, pude ser acompañada por el equipo directivo, por el jefe de UTP, por mi coordinador de ciclo o de asignatura, ¿cierto? Ver esas observaciones, ver esa retroalimentación que me hicieron en ese momento, cómo lo abordé, qué situaciones mejoré.
Buscar también la retroalimentación de los estudiantes y de las familias, aquella comunicación, aquel correo, incluso esa cartita, ¿ya? Que me llegó de parte de mi estudiante, ¿sí? Mirar, ¿ya? Todos esos elementos son evidencias, ¿sí? Identificar logros y desafíos, haciéndonos preguntas como qué estrategias funcionaron mejor, dónde hubo avances significativos, qué aprendizajes no se lograron como se esperaban. Y reflexión sobre las causas, como lo mirábamos anteriormente. ¿Qué factores influyeron en esos resultados? Diferenciar entre síntomas, bajo rendimiento y causas, estrategias insuficientes, falta de recursos, ¿sí? Aquí tienen en el fondo una pauta para poder trabajar un análisis personal que cada uno de los docentes podría hacer, ¿cierto? Para poder trabajar previamente a la acción de planificación que por lo general se convoca en este cierre de año. Sugerencias para un análisis docente efectivo. Inviten a sus profesores y ustedes mismos también a ser honestos, ¿ya? Y objetivos. Usar los datos, no las percepciones aisladas. Eso es fundamental. Insisto, por lo general, a esta altura del año estamos cansados, ya todo lo que pasó durante el año nos pesa un poco más y por supuesto que las percepciones muchas veces nos juegan una mala pasada. Miremos el dato, ya seamos honestos ya con el proceso. ¿Cuánto logramos cubrir? ¿Ya? Fuera de lo que lo personal nos pudo haber impactado ya en lo que esperábamos como logro para este año. Porque eso sin duda siempre es un elemento que puede afectar también a nuestro rendimiento. Pero seamos objetivos en esa mirada. Definir acciones concretas, ¿cierto? No quedarse en las generalidades. Sí, lo que pasa es que este año fue difícil porque faltaron recursos. Perfecto, faltaron recursos. ¿Qué recursos? ¿Ya? Respecto a esos recursos, ¿cómo queremos implementarlos? ¿Ya? ¿En qué etapas del año las vamos a implementar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar para poder implementar esos recursos? ¿Sí? Y enfocarse en lo que depende de ustedes, ¿ya? De lo que depende de su práctica. No enfocarse en lo que el colega no hizo, ¿cierto? O en cosas que quizás de repente tienen que ver más con la familia, ¿sí? O en situaciones a nivel escuela, ¿cierto? Que no están en mis manos poder resolver. Enfoquémonos en mirar este proceso desde mi práctica, desde lo que depende de mí, desde lo que yo hice, desde lo que yo pude generar, desde las barreras que tuve, ¿cierto? Las dificultades, pero también desde las oportunidades que también tomé durante el año. Formas de acompañar este proceso. Si bien el docente ya tiene que hacer un proceso de reflexión, nosotros como equipos directivos estamos llamados a acompañarlos, ¿ya? Y aquí les voy a dejar algunos elementos que son importantes, ¿ya? Talleres guiados, ¿ya? Trabajen con talleres guiados con los docentes, entréguenles plantillas, compártanles sus hallazgos, hagan reconocimiento también, destaquemos prácticas que fueron efectivas, ¿cierto? En ciertas reuniones, acciones que ocurrieron en el aula o hitos que fueron efectivos, destaquemos, ¿ya? Busquemos algo que destacar de cada uno de nuestros docentes. Eso sin duda va a ayudar. Y veamos mentorías, apoyos entre pares para interpretar los datos, trabajar con los equipos de coordinación de cada una de las áreas de aprendizaje. Ahí les dejo algunas preguntas que son generativas para poder abordar con los docentes, ¿sí? La mejora escolar sostenible va a requerir siempre ciclos de evaluación y ajustes que involucren a toda la comunidad educativa. No dejen a nadie fuera, ¿ya? Para poder mejorar como institución, no podemos mejorar desde nuestras trincheras, desde lo que yo hago en lo personal, sino que tenemos que mejorar como comunidad, ¿sí? Tenemos que todos alinearnos en el proceso de mejora y por eso es importante este análisis. El tiempo siempre se hace corto, pero vamos a ver el módulo 2 para poder ver cómo proyectar en el fondo todos estos datos y poner foco en lo estratégico, ¿ya? Permítanse anticipar desafíos y orientar recursos, ¿ya? Miren todo lo que van a recoger con el proceso de análisis, anticipen esos desafíos, vean qué recursos van a necesitar o de los que ya tienen, cómo los van a reorientar, ¿cierto? Garanticen coherencia institucional con metas y aprendizajes prioritarios y fortalezcan el liderazgo pedagógico, ¿ya? Fundamentalmente como un motor de mejora. Recuerden que tuvimos un taller
¿ya? De liderazgo pedagógico. Está ahí en nuestra página para que lo puedan ir a ver, ¿sí? Evalúen la práctica de liderazgo y la gestión, ¿ya? Miren el liderazgo pedagógico porque, como vimos ya meses atrás, va a influir directamente en la calidad de enseñanza y la implementación de ciertas estrategias institucionales. Donde no hay liderazgo pedagógico, todas las estrategias que nos planteemos, sin duda van a tener ciertas dificultades para poder desempeñar. Entonces, ¿qué herramientas les damos a nuestros docentes para que cada día se puedan empapar más? ¿Ya? Creerse este cuento de la importancia del proceso del liderazgo pedagógico, ¿ya? Fortalecer y ajustar, ¿cierto? Y generar evidencias que se puedan alinear con nuestro PME o con nuestros IDPS. Formas de evaluar, ¿cierto? El liderazgo y la gestión pedagógica, por un lado, basado en el marco de los IDPS y de estándares del liderazgo, ¿ya? Les voy a dejar, van a quedar acá 5, en el fondo, dimensiones o elementos que pueden mirar para poder evaluar la práctica del liderazgo y la gestión pedagógica que les va a llevar o les va a permitir, ya en perspectiva, proyectar el 2026 para poder avanzar en esos ámbitos. Mirarlo desde una visión y dirección pedagógica, desde la gestión del currículum y enseñanza, desde el acompañamiento que hay para los docentes, desde la cultura de la colaboración y desde el uso de datos para la toma de decisiones, ¿sí? Otro elemento es ver las herramientas que estamos ocupando para evaluar, ¿ya? Ver rúbricas de liderazgo pedagógico, retorno a que puedan buscar nuestro taller de liderazgo pedagógico, que quizás ese va a ser un buen elemento para que puedan ver cuáles son los elementos claves o situaciones claves para poder mirar el liderazgo pedagógico. Generar encuestas de percepción docente sobre el acompañamiento y la claridad de sus objetivos y un análisis, por supuesto, de las evidencias. Miren las actas de reuniones, los planes de aula y, por supuesto, el seguimiento al PME. ¿Sí? Miren, ya pregunten a su comunidad, ¿qué prácticas de liderazgo potenciaron aprendizajes en el 2025? ¿Qué ajustes van a ser necesarios para fortalecer la gestión pedagógica del 2026? ¿Y cómo aseguramos que el liderazgo sea distributivo y participativo? ¿Sí? Estas van a ser preguntas claves para que puedan hacer este proceso y proyección, ¿ya? Van a quedar dentro de esta presentación actividades sugeridas. Son simples, muy simples, pero que les van a servir mucho para poder trabajar las proyecciones para el próximo año, ¿ya? La primera y que aparece acá en su descripción general es este mapa de liderazgo, ¿ya? ¿Cómo hacemos para identificar áreas prioritarias para el 2026? Criterios para priorizar es el impacto que queremos de los aprendizajes prioritarios, cuáles son los aprendizajes prioritarios que tenemos que poner a disposición para el próximo año, y para eso es importante hacer una revisión, ¿cierto?, de cómo fue la cobertura curricular en cada uno de los niveles, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, qué fue lo que se planificó y qué fue lo que se hizo, ¿cierto?, entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ver las brechas detectadas del 2025 y observar bien las necesidades reales que tiene nuestra comunidad educativa. Ejemplos de áreas prioritarias, por ejemplo, y que pasan en la generalidad en la mayoría de los establecimientos, la comprensión lectora, como les decía. Siempre es un lugar de crisis, la comprensión lectora, porque es transversal y porque sabemos que es un elemento de acceso, ¿cierto?, al aprendizaje de manera importante. Mejoras en el clima escolar, también sabemos que es importantísimo. Y, por supuesto, el desarrollo profesional docente en temas que son críticos, ¿sí? Mirar cuáles son las necesidades que tienen nuestros profesores y dónde tenemos que ir a apoyar, ¿cierto?, para poder trabajar en ese desarrollo profesional. Diseño de focos estratégicos para el PME y el IDPS también les van a quedar acá. Pasos que tienen que seguir para poder hacer este diseño de focos estratégicos con estos dos elementos que son directrices fundamentales en los procesos de planificación del año siguiente, de las acciones que tenemos que hacer, y ejemplos de focos estratégicos también, ¿sí? Una nueva actividad que puedan tener a disposición, ya, para poder proyectar este 2026, que también les va a quedar como recurso. Y trabajar con preguntas siempre en torno a la reflexión, ¿ya?
qué prácticas de liderazgo vamos a fortalecer para nuestras metas, qué áreas críticas queremos garantizar de los aprendizajes prioritarios del 2026 y cómo aseguramos nuestros focos estratégicos, ¿sí? Para finalizar, profes, siempre hacemos la reflexión de qué es lo que me llevo, ¿sí? Esta vez no quiero quedarme solamente en qué es lo que se llevan para hacer esta evaluación de año estratégico, sino que quiero tomar todo lo que fue este año, ¿ya? Y quedarme con esta reflexión. Cada análisis, profe, cada ajuste y cada logro este año van a ser siempre la base para proyectar un futuro más coherente y transformador para sus escuelas. ¿Ya? Evaluar no es terminar, no es el fin, sino que evaluar es comenzar con más claridad y propósito, ¿sí? Así que, nada, queridos, estimados, estimadas, profesores, equipos directivos que nos acompañaron durante todo este año. Para nosotros ha sido un agrado este 2025, para mí en particular, que he liderado desde marzo hasta hoy día, diciembre, cada uno de los talleres que generamos. Ha sido un agrado poder compartir con ustedes, poder leerlos, saber de todos los rincones de Chile que se conectan con nosotros. Gracias por confiar, ¿ya? El tiempo sin duda siempre se hace corto, pero nuestra visión, ¿ya? Y nuestra misión en estos talleres siempre ha sido poder entregarles un pedacito, ¿ya? Ser un aporte en el trabajo de ustedes, que es un arduo trabajo, ¿ya? En la actualización de contenidos, de información, en que pueda crecer el interés, ¿ya? De poder crecer en el ámbito profesional. Y en CIEMAX estamos siempre como equipo, ¿cierto? Como parte de lo que es CIEMAX y Academia CIEMAX, siempre estamos llamados a poder ser un aliado estratégico para ustedes. Y esperamos que este año así lo haya sido con todos los talleres que les propusimos. Nuevamente les agradecemos, les dejamos la encuesta que tiene algunas preguntas que tienen que ver con poder evaluar lo que ha sido este año, poder mirar también para nosotros en perspectiva cómo mejoramos para el próximo año, porque sí, ¿ya? El próximo año vamos a volver con nuestro ciclo de talleres, ¿ya? Pueden revisar todos nuestros ciclos de talleres que ocurrieron este año en www.academiaciemax.cl, ¿ya? Ahí están todos nuestros ciclos de talleres donde van a poder revisar el trabajo que hemos hecho. Insisto, les agradecemos mucho a cada uno de ustedes la permanencia, a quienes nos acompañaron todo el año y que estuvieron en todos nuestros talleres, y quizás a los que hoy día nos conocieron, ¿ya? No se pierdan ya el ciclo de talleres del próximo año. Esperemos que el próximo año sea yo también quien los pueda acompañar en el nuevo ciclo que hagamos. Un gusto, ya, poder contactarlos, y por supuesto la encuesta les da el espacio que si quieren saber más de nosotros, profundizar, conocer cursos, ya, nuestro material, nuestro recurso, siempre vamos a estar con gusto atentos a poder contactarlos. Un abrazo tremendo, que sea un excelente fin de año para cada uno de ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo y nada, evaluemos de manera estratégica, porque la evaluación de este fin de año no es el cierre, ¿ya? Es nuestro comienzo, ¿ya? Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.